Buen día a todos. En esta ocasión hablaremos sobre la optimización de espesores de pavimentos con la aplicación de geosintéticos, a cargo de nosotros el grupo número 2. Bueno, comencemos. Bien, este trabajo fundamentalmente se basa en la aplicación de geosintéticos en vías de pavimento flexible. El diseño estructural a aplicar es la del ASHTO 93 tradicional. Nuestra idea es implementar la geomalla al diseño tradicional del ASHTO 93, el cual este procedimiento es estudiado durante los últimos años. Incluso ha sido tecnificado y normado en algunos países, ¿no? que presentan condiciones climáticas difíciles, el cual nosotros también tenemos esas situaciones, ¿no? Pero desgraciadamente en nuestro país no está normado, ¿verdad? Cabe resaltar que los geosintéticos, en especial geotextiles, en el caso de estructuras de vías, cumplen dos funciones esenciales, la cual es la de separación y refuerzo. Por ejemplo, en caso de estructura de pavimento, donde se coloca suelo granular sobre suelos finos, presentan dos procesos en forma simultánea. Primero, la migración de suelos finos, de partículas finas dentro del suelo granular, disminuyendo su capacidad de drenaje, y segundo, la intrusión del suelo granular dentro del suelo fino, disminuyendo su capacidad portante. Bueno, es cierto que hoy en día para mantener las vías de comunicación en condiciones óptimas es necesario contar con un buen diseño y realizar una buena construcción de la estructura del pavimento flexible, ¿no? O sea, la base, su base. Tiene que darnos seguridad, comodidad y al bajo costo, ¿no? Disminuir los costos. Sin embargo, la mayoría de empresas constructoras cuentan con una guía de proceso constructivo de capas de base y subbase que ya está fundamentada en los resultados del experimento vial del ASHTO 93. Es cierto que la guía de procesos constructivos ha sido casi óptima, ¿no? En los diferentes tipos de suelos en el Perú, pero ya que queremos optimizar recursos, hoy en día hacemos hincapié al uso de los sintéticos, exclusivamente las geomallas biaxiales, ya que estas, como mencioné, tienen propiedades mecánicas y físicas que ayudan a una mejor estabilización de suelos. Con el conocimiento de dichas propiedades, se logra una comparación entre la alternativa constructiva tradicional y la del uso con geosintéticos, ¿no? Bueno, nos vamos a basar en comparar estos dos, cumpliendo la misma función estructural, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es, en general, evaluar el espesor de la base y la subbase de la carretera, ¿no? Con la aplicación de geosintéticos, conociendo, ¿no? Qué propiedades físicas y mecánicas tiene, y así optimizar el costo. Como objetivos específicos tenemos estudiar su clasificación. eh, vamos a basarnos en ensayos de laboratorios que se han obtenido en diferentes estudios. Vamos a evaluar y analizar, ¿no? El costo-tiempo que se obtiene en beneficio, ¿no? Así como qué consecuencias positivas y negativas tiene el uso de estos geosintéticos, el cual, como hipótesis, veremos que es óptimo, ¿no? Nuestra hipótesis va a ser que la aplicación de los geosintéticos va a optimizar el costo. Bueno, lo siguiente sería el marco teórico. Buenas noches con todos. En esta ocasión voy a continuar con la exposición con la parte del marco teórico. Métodos de diseño de pavimentos. Método ASHTO 1993 para pavimentos flexibles.
Este método consiste en determinar el número estructural S sub n a partir de los parámetros, como se muestra en esta fórmula, ¿no?, que nos da el método Ashton 1993. Los parámetros son, ¿no?, el W18, que es el número de ejes equivalentes, el Z sub R es la desviación estándar, ¿no?, el S sub 0 tiene la desviación estándar total, en variación del PSI, que es que es ¿no?, el índice de serviciabilidad inicial menos el índice de serviciabilidad final, el MR, que es el módulo de resiliencia. Estos parámetros se obtienen a partir del manual de carreteras que nos proporciona el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En este esquema se resume, en qué consiste el método Ashton 93. Primero tenemos que tener el estudio de tráfico, ¿no?, tránsito de diseño, para llevar luego al número de ejes equivalentes acumulados. Necesitamos también de los parámetros de diseño, como habíamos mencionado anteriormente, y la capacidad, o sea, ¿no?, la CBR, ¿no? Necesitamos estos tres parámetros, ¿no?, el parámetro de diseño, el tránsito de diseño, la capacidad del CBR, para determinar el número estructural, ¿no? Como dice acá, ¿no?, determinación del número estructural requerido de la estructura. Luego determinamos el número estructural efectivo. Luego, verificación del cumplimiento de la estructura definida. Finalmente, la verificación de protección por capas. Método de diseño de pavimentos. Métodos del Instituto de Asfalto para pavimentos flexibles. Este es de manera similar, ¿no?, este método es igual, similar que el anterior, solo se diferencian los parámetros de diseño, ¿no? Acá ya se van a determinar la relación de Poisson, el predimensionamiento de capas de módulo de concreto, asfalto, módulo de la capa granular. Entonces, a partir de estos tres estudios, pues se podría decir, ¿no?, se determina, ¿no?, la verificación del abollamiento y fatiga. Tercer método, ¿no?, del NCHRP 137, que consiste de manera similar. Primero necesitamos los datos. Los datos son el tráfico, el estudio de suelos, el suelo de fundación, el clima, propiedades de los materiales. Luego, a partir de estos datos, hacemos un análisis que consiste, ¿no?, en la estrategia de diseño preliminar, hacer una estrategia, ¿no?, luego llevar a un modelo de análisis de pavimentos, modelos de predicción de fallas para evaluar los daños acumulados, y si cumple el comportamiento pasamos a la siguiente etapa, ¿no?, que es la selección de la estrategia, y si no, modificamos la estrategia y repetimos el mismo procedimiento. Entonces, cuando cumple los criterios de comportamiento, se hace un análisis, ¿no?, del ciclo de vida o aspectos constructivos. Seleccionamos una estrategia, ¿no? Estudio de los esfuerzos y deformaciones que generan el vehículo, peso del vehículo y su transmisión de carga. En esta parte explica, ¿no?, lo que vamos a representar el peso del vehículo es en ejes equivalentes, ¿no? En esta parte, ¿no?, un eje va a equivaler a ¿no?, a 8.2 toneladas. Acá tenemos el comportamiento y respuestas del pavimento frente a cargas. En la parte A tenemos la vista frontal y en la parte B tenemos la vista lateral. Los geosintéticos. Es un producto en el que por lo menos uno de sus componentes es a base de polímero sintético natural y se presenta en forma de filtro, manto, lámina o estructura tridimensional, usada en contacto con el suelo o con otros materiales dentro del campo de la ingeniería civil, ¿no? La clasificación de los geosintéticos. Acá tenemos un esquema, ¿no?, cómo se clasifican los geosintéticos en geotextiles, geomallas, geocompuestos, geomembranas y geoceldas. Estos a su vez, ¿no?, los geotextiles en tejido, no tejido,
las geomallas en uniaxiales o monoorientadas. También las geomallas en biaxiales, ¿no? O biorientadas, y en multiaxiales, como puede ser las triaxiales, puede ser, ¿no? Los geocompuestos en geodren planar y geodren circular. Los geomembranas en polietileno y texturizadas y con aditivos especiales. Las geoceldas, ¿no? En sistema NeoWeb. Aquí vamos a detallar un poco más de las geomallas biaxiales, ya que es el estudio que vamos a hacer con este tipo de geosintético, ¿no? Este tipo de geomallas son estructuras bidimensionales fabricadas de polipropileno, químicamente inertes y con características uniformes y homogéneas, producidas mediante un proceso de extrusión y luego estiradas en forma longitudinal y transversal. ¿Cuáles van a ser las funciones? Para estructuras de pavimento, los esfuerzos verticales generados por el tráfico son disipadas en varias direcciones, por lo que el diseño de la geomalla para realizar el refuerzo debe tener las mismas propiedades mecánicas, tanto en sentido longitudinal como en el sentido transversal. Claro, este tiene que tener las mismas propiedades en ambas direcciones, ¿no? Ya que en el pavimento el vehículo van a ir por distintos carriles, ¿no? Pues se podría decir, y no por una sola línea, ¿no? Una diferencia entre las funciones y aplicaciones de las geomallas uniaxiales y biaxiales son: las uniaxiales se aplicarán a construcciones que necesiten refuerzo en una dirección, y la biaxial se aplicará en construcciones que se necesitan refuerzos en dos direcciones. Tenemos acá el proceso de fabricación de los geosintéticos. La mayoría de los geosintéticos se compone principalmente de polímeros y en menor medida por aditivos. Los polímeros son sustancias macromoleculares de naturaleza orgánica con alto peso molecular. Se obtienen por la combinación de monómeros, que son moléculas de bajo peso molecular. En la fabricación de geosintéticos se pueden utilizar diversos tipos de polímeros. Los más empleados son el polietileno, el polipropileno, el poliéster y la poliamida, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios obtenidos con el uso de geomallas biaxiales? Los principales beneficios potenciales obtenidos por las geomallas biaxiales dentro de la estructura del pavimento son la reducción de los espesores de sección, ¿no? Que es el motivo de nuestro estudio, ¿no? Y el incremento de la vida útil de la estructura. A partir de esta información se han determinado otros beneficios que se obtienen a partir del uso de las geomallas biaxiales, tanto en mejoramiento de subrasantes como en el refuerzo de capas granulares. Estos pueden ser resumidos en los siguientes puntos. Bueno, acá tenemos, ¿no?, la parte A, la parte B, C. Reducción de espesor con los mismos valores de cohesión, ángulo de fricción y fuerza de aplicación. Como podemos ver en este gráfico, ¿no?, el uso de geomalla reduce, ¿no?, el espesor de la base. Aumento de vida útil de los mismos con los mismos valores de espesor por capa, cohesión y ángulo de fricción. Reducción de la calidad de relleno con los mismos valores de espesor por capa y fuerza de aplicación. Bueno, esto sería todo de la parte teórica. Muchas gracias. Buen día, compañeros, mi nombre es Milton Aroni. Continuando con la exposición, voy a explicarles sobre el tema del desarrollo básicamente de este trabajo. Bien, como ya mencionaron mis compañeros, este trabajo está orientado al mejoramiento del desarrollo alterno de las estructuras, ¿no?, de la subbase y de la base, especialmente de la base, ¿no?, de la subbase, mejor dicho, utilizando especialmente las geomallas biaxiales. En este trabajo se demostrará que estas geomallas trabajan mejor con los pavimentos flexibles, y las geomallas que se utilizaron son las geomallas biaxiales. Bien, al costado tenemos un diagrama de flujo en el cual, ¿no?, tenemos muestras de suelos tanto de la base, de la subbase o del terreno de fundación, los cuales deben tener un CBR adecuado. Entonces, el diagrama de flujo nos muestra que si el CBR es adecuado, la muestra es adecuada, entonces se puede realizar ya el diseño del pavimento, se puede hallar los espesores y todo lo que conocemos. Pero si es que no, sabemos que si el CBR no es adecuado, entonces se tiene que realizar una mejora a ese suelo, ¿no? Entonces, si
el CBR es adecuado, entonces procedemos a realizar el diseño, tanto de la base y de la subbase. Si el espesor es adecuado, entonces está ok, se realiza un buen diseño, pero si es que no es adecuado, entonces podemos aplicar las geomallas biaxiales. Tenemos dos opciones, ¿no? Si aplicamos una primera capa de geomalla biaxial, entonces se puede encontrar ya un espesor adecuado, pero si el espesor no es adecuado aún, se puede aplicar una segunda capa. Entonces, sea cual sea el tipo de diseño se realiza, entonces se obtiene un adecuado espesor en el diseño del pavimento, ¿no? Entonces, en este trabajo lo que tratamos de demostrar es que las geomallas nos ayudan bastante a poder tener un adecuado espesor, a minorar los espesores de los pavimentos flexibles, y también vamos a demostrar que esto ayuda también a que se generen menos gastos en mantenimiento y tiene más vida útil a comparación de un pavimento no reforzado. Bien, aquí les muestro un cuadro, una gráfica en la cual podemos ver el CBR de la subrasante versus el LCR, ¿no? Podemos ver el coeficiente de la relación de geomalla que nos muestra la empresa Macaferri, de tres tipos, ¿no? Uno, la eje 20, la eje 30 y la eje 40. Como en la gráfica podemos observar, la que tiene mejores resultados se podría decir que es la eje 40. Por lo tanto, entonces nosotros vamos a proceder a explicarles por qué se usó este tipo de geomalla. Bien, el ensayo de CBR se realizó con aplicación de las geomallas biaxiales. Este ensayo se procedió de realizar de la siguiente manera. Se tomaron 5 alturas diferentes. En cada altura se realizaron 3 ensayos, o sea, 3 ensayos por altura. Las alturas fueron a 0 centímetros del nivel de la subbase, a 2.5 centímetros, a 5 centímetros, a 7.5 centímetros y a 10 centímetros. En cada una de esas alturas se hizo 3 ensayos. Como podemos observar en la primera gráfica, tenemos la muestra y las geomallas se aplicaron en esas determinadas alturas. La altura total de la muestra fue de 11.6 centímetros. En el cuadro, en la figura siguiente, observamos un resumen del CBR de la primera prueba en cada altura. Ahí podemos observar cada color diferente, son cada altura en las que se realizaron en la primera prueba. Aquí también les he traído los otros dos resultados de la segunda y la tercera prueba en cada altura. Podemos ver las diferencias, ¿no? Que se encuentra en el CBR, que a medida que hay más altura, el CBR aumenta. ¿Ya? Entonces se puede apreciar en las figuras como una conclusión que a medida que se va incrementando la altura de las geomallas biaxiales, la gráfica del CBR va aumentando. Y efectivamente podemos observar en cada gráfica, a medida que se va aumentando las alturas en cada ensayo, el CBR aumenta. Entonces se puede observar que efectivamente el resultado aumenta cuando se aplica la geomalla biaxial. Aumenta el CBR. Entonces hay una mejora al pavimento, ¿verdad? Entonces lo que nos indica con toda seguridad de que es apto para el diseño de pavimentos flexibles. Sin importar en qué altura resulte el diseño de pavimentos, siempre aumenta su CBR. Entonces la aplicación de las geomallas, sin importar, digámoslo así, a qué altura se le aplica, el CBR aumenta. Bien, aquí también les traigo una evaluación que realizó la revista especializada de Perú Vías por el ingeniero mencionado. Bien, aquí se realiza una evaluación teórica a base de experiencias sobre el periodo de vida útil de la geomalla a lo largo del tiempo. Esto lo hemos puesto como parte de la investigación por los aspectos, los detalles que se obtiene
por estas experiencias, ¿no? Sobre el uso de las geomallas. Entonces, en esta revista mencionan que el uso de las geomallas ayuda a que se logre una reducción de la capa de asfalto, más o menos aproximadamente entre el 15 y el 30%. También hay una reducción de la capa de agregado, nos menciona, entre el 25 y el 50%. Veamos, ¿no? El aplicar las geomallas nos ayuda a poder mejorar reducción de los espesores del asfalto, ¿no? Y también algo muy importante que nos muestra el ahorro que se refleja en la menor utilización de materia prima y en los costos de acarreo y colocación. Nos menciona que gracias a las propiedades excepcionales de las geomallas, dice que las geomallas proporcionan a los ingenieros, contratistas y propietarios una estructura de pavimento cuya vida útil puede llegar a extenderse hasta un 500%. Esto lo voy a explicar más adelante con unos cuadros que tengo. Y esto obviamente implica un menor costo de mantenimiento, ¿no? Y también intervalos de rehabilitación. Aquí podemos observar que el uso de las geomallas prolonga la vida de una carretera, ¿no? Del pavimento. Bien, aquí en la gráfica que les he puesto aquí podemos observar el número de pasadas de los vehículos versus el deterioro del pavimento. Vemos dos curvas. La primera curva es un pavimento sin reforzar y el otro es un pavimento reforzado. Como podemos observar, el pavimento sin reforzar, a menor número de pasadas de los vehículos, ya necesita control, ya necesita mantenimiento. Pero en cambio, el pavimento reforzado con las geomallas no necesita mantenimiento a corto plazo, sino tiene que pasar mucho más número de pasadas de vehículos para que recién pueda tener necesidad de poder realizar el mantenimiento. Entonces podemos deducir que la extensión de la vida útil del pavimento aumenta, ¿no? Gracias a la aplicación de las geomallas. Bien, en este cuadro les voy a explicar que el uso de las geomallas disminuye la cantidad de intervalos de rehabilitación, con lo cual también podemos deducir que se disminuyen los costos generales, ¿no? De la vida útil de los pavimentos. Bien, acá hay un detalle para tener en cuenta, ¿no? Aquí en el primer cuadro, en la parte de abajo, podemos observar el costo inicial, o sea, el costo de la construcción, de la ejecución del pavimento con geomallas. Podemos observar que hay un mayor costo al inicio, ¿no? Pero en el cuadro de abajo podemos observar que un pavimento no reforzado genera mucho más rehabilitación que un pavimento reforzado, lo cual a largo plazo esto genera muchos más gastos que cuando usas las geomallas en los pavimentos, ¿no? En el siguiente cuadro les voy a explicar más a detalle. Dice que el uso de las geomallas disminuye la cantidad de intervalos de rehabilitación, con lo cual disminuyen los costos. Podemos observar que el pavimento no reforzado está recibiendo cada 3 años un mantenimiento y tiene un costo. Cada 3 años está recibiendo otro mantenimiento y así. En cambio, los pavimentos reforzados con las geomallas, la comparación de un pavimento no reforzado que recibía mantenimiento cada 3 años, el pavimento reforzado con las geomallas recibe mantenimiento cada 9 años. Y el costo de mantenimiento no es mucho. Entonces podemos ver a largo plazo la diferencia de los costos de rehabilitación, de mantenimiento entre un pavimento no reforzado con un pavimento reforzado con las geomallas. Entonces se puede, en esta revista nos menciona que hay un costo adicional del 12% al inicio, pero el costo en ahorro del ciclo de vida, como podemos observar en los mantenimientos, en los refuerzos que se hacen, en las rehabilitaciones, hay un ahorro del 37%. Entonces esto a largo plazo es
es beneficioso, ¿no? para el pavimento. Entonces podemos decir que pese a que el sistema de las geomallas implica un costo inicial 12% más alto para el propietario en el momento de la colocación, durante el ciclo de la vida útil de la estructura se ahorra un 37% en comparación con una sección de pavimento no reforzada. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo nos ayuda muy al margen de reducir los espesores, nos ayuda a tener un mayor ciclo de vida, y esto también menores mantenimientos, menores rehabilitaciones, ¿no? Gracias. Voy a dar paso a mis compañeros. Resultados. Primero, tenemos que seleccionar el tipo de geosintético. El tipo de geosintético que debe presentar las características idóneas para la aplicación en el diseño de pavimento. En este caso, los únicos que cumplen con estas características son las geomallas. Aquí podemos ver el tipo de geosintéticos. Tenemos geotextiles, geomallas, geocompuestos, geomembranas, geoceldas. Las geomallas a su vez se dividen en uniaxiales, biaxiales, multiaxiales, ¿no? Entonces esos son los únicos que cumplen con las características, ¿no?, para la aplicación en el diseño de pavimento. Ahora, tipo de geomalla biaxiales de la empresa de Macaferri tenemos tres. El que vamos a utilizar es la geomalla Magritte EGB, que tiene propiedades mecánicas muy buenas, ¿no?, que cumplen esas características, pero que tienen un costo muy alto, ¿no? Obviamente, ¿no?, tiene buena propiedad mecánica, propiedades mecánicas, ¿no? Análisis e interpretación. Primero, para hacer un análisis o ensayo de la subbase, tenemos que primero hacer un estudio de mecánica de suelos de la subbase, si cumple o no, o está dentro de los parámetros que establece la normativa, ¿no? Tenemos que verificar eso. Luego de verificar si es que cumple, luego se procede a hacer el CBR con geomalla biaxial, ¿no? Aquí podemos ver el ensayo con la colocación de geomallas a ciertas alturas. Aquí tenemos a 0 centímetros, a 2.5, a 5, 7.5, a 10, ¿no?, así sucesivamente. Es el ensayo con la colocación de geomalla biaxial, ¿no? Son material subbase, altura de la muestra 11.6 centímetros. Aquí tenemos los resultados del análisis a una altura, ¿no?, de 0 a 2.5 a 5, densidad para cada ensayo, diferente tipo de densidad, CBR, y tenemos que hacer 3 ensayos para cada altura, ¿no? Y el resultado del CBR tenemos aquí, y al final tenemos el resultado promedio del CBR al 100%. Por ejemplo, a una altura tenemos 62.29%, a 2.5 71.47, a 5 78.51, y así sucesivamente, ¿no? Vemos que aquí en 10 centímetros el CBR es 100.14.87, ¿no? Vemos cada vez que aumenta la altura, se aumenta el CBR, ¿no? Y ahí, ¿cómo se interpreta, no? Interpretación de los resultados. El CBR a una pulgada de penetración se va elevando a medida que va aumentando la geomalla biaxial. Por ejemplo, en una altura de 0, el CBR es de 63.44%, y a una altura de 10, el CBR es de 15%, ¿no?, como vemos aquí en la tabla. Este último dice: el resultado se debe a que la geomalla está cerca de la superficie, y al estar ahí son los primeros en trabajar. Obviamente, por eso el CBR a una altura de 10 centímetros es aproximado de 115%, ¿no?
Análisis estructural de pavimento flexible con geomalla y sin geomalla, ¿no? Vamos a hacer un análisis estructural. Aquí tenemos la capa del pavimento, carpeta asfáltica y base, subbase. Primero, espesor de pavimento tradicional, o sea, sin geomalla. Tenemos una carpeta de 5, base de 15 centímetros y subbase 20. Espesor de pavimento con geomalla, tenemos carpeta 5, base 15, pero su base se ha reducido, ¿no? De 20 a 5. Entonces tenemos más o menos 15, ¿no? 15 centímetros ha disminuido, ¿no? Al utilizar la geomalla biaxial. Esto equivale a espesor de ahorro un 75%, ¿no? La estructura ha reducido su base 15 centímetros, lo que equivale a un ahorro de 75%, ¿no? De ahorro. Ahora, análisis del efecto que genera la geomalla biaxial en la construcción de pavimento en general. ¿Qué efectos genera, ¿no? Al utilizar la geomalla biaxial en la construcción de pavimentos? Primero, menor tiempo de ejecución de la subbase granular. Obviamente, ¿no? Vamos a tener tiempo de ejecución menor, ¿no? Porque a disminuir en 15 centímetros, ¿no? Menor consumo de agua para subbase también. Ahora, costo de la subbase sin geomalla y con geomalla, ¿no? Aquí vemos el material, volumen del material sin geomalla, 14.830.64 metros cúbicos. El volumen del material de 60.955.98 metros cúbicos con geomalla. Aquí vemos, ¿no? La diferencia que existe, ¿no? Al utilizar la geomalla y sin utilizar. Obviamente el costo de material del material sin la utilización de geomalla, 135.62 soles por metro cúbico, y el costo de material con geomalla tenemos 26.13 soles de metro cúbico. Entonces aquí vemos, ¿no? Que al utilizar la geomalla vamos a tener menor costo en material, ¿no? Conclusión: en este trabajo hemos optado, ¿no? El uso de la geomalla biaxial, este tipo de geomalla biaxial, ¿no? Magritte EGB 40, que tiene propiedades físico-mecánicas ideales para mejorar la función estructural de la subbase. La capa base granular no se reduce en lo absoluto, ¿no? 15 centímetros, debido a su función estructural, es decir, él no interviene, no genera variación alguna. La optimización es en costo y en tiempo, no varía. Pero en la capa subbase granular se realizó el cálculo como aplicación de geomalla biaxial y por ello existe una reducción de espesor de 20 a 5, ¿no? La evaluación es positiva, pues lo que causa el uso de la geomalla en la construcción de pavimento subbase nos muestra un menor impacto ambiental, ¿no? O sea, vamos a utilizar vamos a hacer una explotación menor de canteras, ¿no? Esto equivale a un ahorro de 75%. Entonces sería el resultado y la conclusión de este trabajo. Muchas gracias.